Y ahora ya vamos a adentrarnos en la temática de hoy, que como os dije, va a tratar exclusivamente sobre profecías, y sobre profecías cumplidas. Antes vamos a pasar aquí una noticia que apareció en una encuesta anterior, en 1995, fijaros. Jóvenes y crédulos, decía. El 22% de los jóvenes españoles creen los profetas y elegidos, y el 33% manifiestan fiarse de los horóscopos, según el informe de Juventud en España 2000, elaborado por el Instituto de la Juventud. Curiosamente, las cifras relativas a ambas cuestiones se han incrementado notablemente con respecto a la encuesta anterior de 1995. O sea que cuanto más tiempo va pasando, más la gente cree en asuntos de profetas, astrólogos, etcétera, etcétera, que les predigan un poco todo lo referente al futuro. Y fijaros que estamos viviendo en una época en la cual precisamente la gente, dada la situación mundial, se pregunta ¿qué va a pasar con este mundo? La gente se da cuenta que este mundo no va bien, pero también se preguntan ¿y qué va a pasar conmigo a nivel personal o con los míos, ¿no? Con mi propia familia? La gente está padeciendo una cierta angustia. Entonces, ¿quién sale beneficiado de todo esto? Pues la gente busca soluciones. ¿Y dónde las va a buscar? ¿En la política? ¿En la filosofía? Ninguna de las dos vertientes puede ofrecer una solución. Entonces, fijaros cómo está. Incluso el propio Reagan, por poner un pequeño ejemplo entre muchos otros personajes, lo buscan en la astrología, en adivinos del futuro. Pero, ¿sabéis? Los videntes, que tenemos una imagen de una mujer con una bola, ejemplo característico de evidencia, también para saber si son muy buenos o muy malos se miden por porcentaje sus aciertos. ¿Sabéis? Los que están considerados sumamente buenos, entre ellos mismos lo comentan, tienen un porcentaje de acierto de entre el 20 y el 30%. O sea, esto quiere decir que tienen un margen de error de entre el 70 y el 80%, que es muchísimo margen de error. Y en cambio son los mejor considerados por muchísima gente. Y la gente más importante del mundo va a acudir a ellos. Pero, ¿no os gustaría encontrar a alguien que os diera el 100% de fidelidad absoluta en el cumplimiento de sus cosas? Claro, porque si encontramos a alguien que el 100% ¡pam!, lo acierta, rápidamente desestimamos el resto de gente que dice, bueno, pues esto lo acierto y el otro no. Vamos a intentar descubrir hoy si verdaderamente hay alguien que pueda ofrecer el 100% de exactitud en sus cumplimientos. Y para eso, ¿sabéis? No vamos a hablar ni de Nostradamus, ni del célebre San Malaquías, sino que vamos a hablar de los profetas que hemos venido tratando hasta ahora, que son los profetas bíblicos, que quizás son los más grandes desconocidos a nivel general, y que nos tendrán que demostrar si verdaderamente sus pretensiones de ser divinamente inspirados son ciertas o son un auténtico fraude. Y para eso tendremos que argumentar y demostrar con historia si eso se ha cumplido o no. Vamos a tratar de escritos que hace, por ejemplo, 3.500 años, algunos de ellos que estuvieron escritos. No estamos tratando de adivinos que se ponen hoy a consultar algo de futuro o hacer predicciones, sino de gente que incluso hace 3.500 años que existió. Otros, bueno, pongamos 1.500 años antes de Cristo aproximadamente, otros hasta el 100 después de Cristo. Estamos hablando de gente de hace como mínimo 2.000 años que existieron. Vamos a ver si sus predicciones realmente se han cumplido o son una auténtica bola, una trola. Pero, primero de todo, sabéis que hasta ahora, cada vez que os hemos enseñado un texto bíblico, lo hemos mostrado aquí, y vosotros lo podíais seguir, ¿verdad? Pues antes os he dicho que no vamos a tratar ni de Nostradamus, ni de otros profetas o videntes que no cumplen el 100% de garantía. Vamos a intentar encontrar los del 100%. Además, pensemos una cosa, hasta ahora todo lo que hemos ido mostrando sobre el aspecto de la masonería, luciferanismo, etcétera, etcétera, tiene plena vinculación con Nostradamus y demás personajes que el mundo en general está considerando como auténticos profetas a los que se les puede seguir su criterio. Como estas personas vienen del mundo de las tinieblas, del mundo de Lucifer, yo personalmente no los voy a tratar, sino que lo que voy a hacer es cernirme sobre estos otros que dicen que son inspirados divinamente.
Y lo que hoy vamos a hacer es repartir unos libros, no sé si, no, para todos no hay, intentaremos que sea uno para cada dos, para que vosotros mismos busquéis los textos y vosotros mismos vais a poder comprobar si lo que vamos a leer está escrito aquí o es un invento que me hago yo o que yo me he montado cuando lo veis aquí. Todas son iguales, por tanto, cada vez que yo os diga un cierto texto de algún profeta, os voy a citar la página donde se encuentra. Las páginas las encontraréis, son unos numeritos que están en mitad del libro, más o menos, por arriba, si no recuerdo mal. Y os voy a decir el nombre del libro, o del profeta, y así vos todos lo podréis buscar a la misma vez. Si vosotros abrís cualquier Biblia, veréis que está dividida en unos números gordos, que hay pocos, unos números más gruesos, y unos números más pequeñitos. Los números gruesos son lo que se llaman los capítulos, son unas subdivisiones que se hicieron, no por los propios profetas, sino muchos años más tarde, para poder encontrar más fácilmente los textos. Y los versículos igualmente. Los versículos son esos numeritos más pequeñitos que hay. Por tanto, cuando yo os diga un texto, os diré el capítulo, que es el número grande, y el versículo, el número pequeño, para que todos lo podáis ir buscando, ¿vale? A pesar de todo, si alguien tiene mala vista, también van a aparecer aquí, si no tenemos ningún fallo con la informática. Vamos a empezar con un texto de un profeta que pone en boca de Dios la pretensión de que solo Dios puede anunciar el futuro. El texto es Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Es la página 542. Según Isaías: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Como os he dicho, esto lo dice profeta Isaías refiriéndose a Dios. Él dice, nadie más puede adivinar el futuro, dejaros de tonterías, solo yo, Dios, puedo decir el futuro. Vamos a ver si esto es cierto o es solo una fantasmada, ¿me entendéis? Una pretensión absurda. Para hacer esto, otros textos dicen que utilizó a profetas y apóstoles. Vamos a leer dos textos. Buscad la página 881. Página 881. El libro se llama Hebreos. Y el capítulo 1, versículo 1. ¿Tenéis todos la página 881? Hebreos 1:1. El texto dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Veis? Los profetas eran los utilizados, dice Dios, para dar su mensaje. Pero ¿quién más aparte de profetas en la antigüedad? Buscad otra página, la 870. Estamos poniendo unas bases antes de adentrarnos de lleno en la profecía, ¿vale? El libro se llama Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Página 870. Y aquí nos dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Quien estaba escribiendo aquí era el apóstol Pablo. Por tanto, ¿a quién se utilizaba? Pues a profetas y a apóstoles, los discípulos de Jesús, ¿entendéis? Discípulos y otro apóstol, como era Pablo, que no era uno de los 12 que tenían su séquito. Pues como ya hemos puesto un poco las bases, vamos a decir un texto que aún puede parecer más una solemne tontería. Luego tendremos que comprobar si esto es cierto o no. El texto se halla en la página 878. Si buscáis vuestras páginas, 878. El libro es Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Este texto dice, toda la escritura, refiriéndose a toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
O sea que cuando estamos hablando teóricamente de un escrito profético bíblico, es inspirado por Dios todo, entero. No es un invento de nadie. Esta es la pretensión de estos profetas y estos apóstoles. Hoy tendremos que comprobar si esto es cierto, ¿vale? Y ahora ya empezaremos de lleno con la primera profecía que vamos a tratar hoy. La primera profecía es referente a Babilonia. ¿Todos conocéis que llamado Babilonia? ¿Una ciudad también? ¿Sí? Vale. Bueno, aquí hay una ilustración. Sabéis que Babilonia se hizo famosa en el mundo antiguo por ser una de las 7 maravillas del mundo, en el cual precisamente había los jardines colgantes. Yo exactamente no sé cómo eran. Los pintores lo recrean como se imaginan que sería, porque no hay ninguna prueba gráfica de ello. ¿Alguien ha estado en Babilonia, en la ciudad de Babilonia? No. Pero, ¿verdad que habéis visto alguna foto de Babilonia, algún reportaje? Cuando hubo la guerra en Irak, que es donde está situada la antigua Babilonia, se hablaba, incluso se veían imágenes de los soldados acercándose por esos sitios. Pero yo no sé si vosotros visteis algún sitio así, perfecto, con sus arboledas. Yo no lo he visto, pero eso tiene una lógica aplastante. No lo he visto porque Babilonia ya no existe como ciudad, existe como ruinas. Entonces, vamos a hablar, precisamente es una profecía sobre Babilonia, que se encuentra, buscarlo, página 522. El libro se llama Isaías, capítulo 13, y vamos a leer varios versículos. Para empezar, nos situaremos con el 1, y luego vamos a leer ya la profecía en sí. Isaías 13, versículo 1, página 522, dice: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amoz. ¿Por qué pone esto? Porque Isaías era un nombre de persona, pero antes, en la antigüedad, no tenían apellidos. Entonces se tenían que hacer valer del nombre de su padre, de su progenitor, para saber quién era el que hablaba. O sea, no existía Isaías Pérez, ¿me entendéis? Tenía que ser, pues, Isaías, hijo de Amoz, que era su padre. Entonces, gracias a eso se va sabiendo en la cronología en qué fecha podemos poner a este señor en la historia. Pero antes de hablar un poco sobre Isaías, vamos a ver precisamente la profecía. Fijaros lo que pone aquí, del 17 al 22. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Por cierto, ¿sabéis quiénes eran los medos? ¿Os suena de algo eso? Hubo un imperio llamado los medopersas, ¿verdad? Que eran 2 pueblos que se unieron por parentesco y juntos crearon un gran imperio. Pues fijaros, aquí se habla de ellos. Yo os digo una cosa, este escrito, luego lo veremos, se hizo precisamente cuando Babilonia estaba en apogeo. O sea, que no estaba en declive para nada. Y en cambio, se le ocurre a un señor ponerse en problemas y decir, pues vais a ver lo que va a pasar con Babilonia. Y él dice, he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos eran los habitantes de Babilonia, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Y que ya sabéis vosotros que se dice que Sodoma y Gomorra quedaron extinguidas por un fuego, ¿no? Un fuego divino. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majadas, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano al llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Yo no sé si os ponéis un momento en la piel del profeta. Imaginaros que este señor, que además era judío, está en una tierra extraña, cautivo, y encima no se le ocurre otra cosa que inventarse que esa gran ciudad y ese gran imperio, básicamente la ciudad, en concreto la cita él, va a quedar hecha añicos. A ver, si vosotros pronosticáis algo así, en un sitio donde la realeza manda con plena autoridad, lo más seguro es que os ejecuten, pero vamos, seguro. Tenéis todos los números para terminar mal.
Y en cambio a estos señores, en caso concreto Isaías, no se le ocurre otra cosa que soltar esta profecía. Buscarse problemas, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver una cosa. Isaías, bueno, esto no era su foto, porque en esos tiempos no habían cámaras fotográficas, estos son cuadros. Isaías vivió entre los años 740 al 701 antes de Cristo. Fijaros que estamos hablando de muchos años. ¿Y sabéis cuándo cayó Babilonia? ¿En qué año? 538 antes de Cristo. Fijaros qué margen de diferencia entre el momento en que el profeta pronostica y el hecho pasa. Pero cuidado, él anunció el hecho, pero anunció muchos detalles concernientes a ese hecho, detalles que se tendrían que cumplir sobre esa profecía. Si cogemos un poco de historia, los medos, precisamente, fueron los que se levantaron contra Babilonia. En la próxima reunión incluso vamos a tratar en profundidad cómo hicieron el tomar Babilonia, porque es bastante interesante. Y ahora yo quiero contaros un relato de qué encontraron los arqueólogos cuando llegaron a las ruinas de Babilonia. Pues se encontraron precisamente con el problema de que los trabajadores árabes no se querían acercar allí. ¿Sabéis por qué? Pues porque la llamaban, yo no sé si lo pronuncio bien, vosotros me corregiréis, Mudjelibe. ¿Es correcto? Seguro que no. Bueno, que traducido es la derrocada. O sea, es derrumbada totalmente. ¿Y por qué no se querían acercar allí? Este señor era un asiriólogo llamado Layard. Después de visitar el emplazamiento de Babilonia en el año 1845, hizo una descripción detallada entre la que se encuentran los siguientes párrafos. Esto es lo que escribe este señor. Y recordad mientras leemos esto lo que habéis leído en vuestros textos, ¿vale? 1845 escribe: montones informes de escombros cubren por muchas hectáreas la superficie del terreno. Por todas partes se ven fragmentos de cristal, mármol, cerámica y ladrillos con inscripciones, mezclados con aquel suelo salitroso y blanquecino, originados por los restos de antiguas moradas, y que impide y destruye la vegetación, haciendo del sitio de Babilonia un lugar desolado y un horrible desierto. Los búhos, los cuales son de una variedad grande y gris y se hallan a menudo en grandes bandadas, surgen de los escasos matorrales, y el inmundo chacal acecha entre los surcos. El montículo estaba lleno de grandes huecos. Penetramos en algunos de ellos y los hallamos llenos de osamentas y de huesos de animales recién devorados. Un olor inmundo e intolerable salía de aquellos restos repugnantes, así como de las galerías convertidas en cavernas de fieras que se habían abierto paso a las galerías por la parte superior del montículo. ¿Os recuerda esto lo que habéis leído en los textos? Babilonia quedaría como escombros, morada de chacales, de animalillos, de fieras. Y esto que pasó hace tantos siglos, un profeta lo acertó muchos años atrás, y encima, curiosamente, en el año 1845 alguien escribe cuando llega allí lo que ve. Pero cuidado, ya veis que Babilonia como ciudad se ha vuelto a reedificar. ¿Vuelve a existir Babilonia como tal? No, sigue habiendo las ruinas. El texto decía que nadie más va a vivir allí. O sea que si a vosotros ahora se os ocurre ir y poner allí vuestra casita, vais a tirar esta profecía por tierra. Yo me pregunto, ¿por qué después de tantos años aún nadie lo ha hecho? La profecía, si es cierta, se va a seguir cumpliendo. ¿Entendéis? ¿Vosotros seríais capaces de hacer un pronóstico con esta precisión absoluta? Yo no. Si vosotros tenéis este don, enhorabuena, porque os vais a forrar.